生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy más que un señor oscuro, capítulo 376 al 380. No. ¿De verdad ustedes dos tratan este lugar como si fuera su propia casa? Tras subirse a la barandilla del balcón, William alzó con cuidado su varita mágica, y su figura flotó lentamente hacia arriba, deslizándose con calma entre las dos bestias gigantes. Al instante siguiente, las nubes oscuras se abrieron y tanto una serpiente como un pájaro alzaron la vista instintivamente. Luz dorada. Un resplandor dorado ilimitado atravesó instantáneamente los ojos de las dos bestias gigantes, dejándolas momentáneamente desconcertadas. Al instante siguiente, el dorado castigo divino descendió del cielo, y un brillante mar dorado envolvió el mundo entero. Se desconocía cuánto tiempo había transcurrido, pero el mar dorado finalmente desapareció. William se arregló los bordes algo arrugados de la ropa y echó un vistazo a la serpiente y al pájaro que yacían en el suelo, desprendiendo humo negro, y resopló con frialdad. Parecía haber descubierto el uso de esta magia. Simplemente encuentra la manera de arrastrar el alma de otra persona a las profundidades de tu mente y luego fulmílala con un rayo. No, porque se está volviendo cada vez más fantástico. Sintiendo que su estilo no encajaba del todo, William guardó silencio por un momento, luego sacudió la cabeza, desechando ese sentimiento. ¿Es útil? ¿A quién le importa el estilo? Al ver que las dos bestias gigantes perdían la capacidad de resistir, William no se detuvo y comenzó a elevar su conciencia. Pronto abrió los ojos y entonces agarró la lengua traviesa de Norbert. Norbert, con la lengua agarrada, quiso liberarse. Pero como quien lo sujetaba era William, no se atrevió a usar la fuerza. Finalmente, escondió sus alas tras su espalda y miró a William con inocencia, con sus ojos dorados llenos de súplica. William sujetó la lengua del pequeño dragón de fuego, como si tirara de una goma elástica, chasquido, soltó su agarre, y Norbert rodó hacia atrás 2 veces y media debido a su lengua. William dejó de prestar atención a Norbert, miró su brazo que había vuelto a la normalidad y, con un leve pensamiento, las finas escamas azules reemplazaron la piel, como una versión en miniatura de la serpiente gigante surgida de las profundidades de la conciencia. William miró su cuerpo alargado y pensó de nuevo. Esta vez, las escamas azules comenzaron a desaparecer poco a poco en el aire. Norbert, que había sacudido la cabeza y se había recuperado, miró con asombro la dirección en la que William había desaparecido, olfateando el aire sin control. No tiene ningún olor. Quebrar. Al instante siguiente, Norbert solo sintió una bofetada en la cara, y quiso atacar el aire, pero solo se lanzó al vacío. Chasquido, chasquido, chasquido. Pronto, la ira de Norbert se disipó. Se acurrucó la cabeza, hizo un puchero lastimero y se tumbó en el suelo. Solo entonces William, satisfecho con su bofetada, emergió del aire. La capacidad de invisibilidad de la serpiente cornuda era mucho más poderosa que su encantamiento de desilusión y su capa de invisibilidad. También podía volar, y su veneno era considerado uno de los más fuertes. Este botín fue bastante bueno. Al recuperar su forma humana, William se arregló el cuello de la camisa, luego le dio una palmadita en la cabeza a Norbert para indicarle que se levantara, y después se puso de pie y caminó hacia las escaleras. No sabía cuánto tiempo había pasado. ¿Has terminado? Lupin arrojó el hueso de pollo por la ventana y luego extendió la mano para entregarle el cubo de pollo frito a William, que acababa de salir gateando de la caja. ¿Quieres un poco? ¿A dónde hemos llegado? William frunció el ceño al mirar a Lupin y luego giró la cabeza para mirar por la ventana. Parecían seguir en la carretera que rodea Mississippi. La selva, sumida en la oscuridad más absoluta, permanecía silenciosa, y a lo lejos, el cielo, también crepuscular, no dejaba entrever ni un destello. El coche se detuvo al borde de la carretera, sin moverse. No llegó muy lejos. ¿Dónde está ese tipo?
William asintió y continuó preguntando, con el asiento del pasajero ahora vacío. Fui al baño, ¿hace cuánto tiempo? ¿1 hora? La expresión de Lupin se tornó repentinamente horrorizada, al darse cuenta de ello en ese preciso instante. Una sensación aterradora recorrió su columna vertebral, y un sudor frío comenzó a correr por ella. Has sido afectado por un encantamiento Confundus. William frunció el ceño al ver que los ojos de Lupin recuperaban la claridad, y luego asintió de nuevo. No hizo falta mucha persuasión. La vigilancia básica seguía ahí, pero haber influido en la conciencia de Lupin hasta ese punto sin que se diera cuenta, eso sí que era algo. No fue inesperado, sin embargo. Durante el último medio mes, desde California hacia el oeste hasta el río Mississippi, William había saltado uno por uno todos los escondites de los cazadores furtivos. Si bien no dejó a ninguno atrás, había pasado tanto tiempo que pensar que debía mantenerse oculto para siempre era una ilusión. Además, liberaron a muchos nativos americanos secuestrados por los cazadores furtivos. ¿Y ahora qué? Lupin ya sostenía su varita mágica en la mano, su mirada atenta recorría la oscuridad fuera de la ventanilla del coche, preguntando instintivamente, con el rostro algo sombrío. Probablemente aún no esté muerto. William negó con la cabeza, metió la mano en la caja para sacar a Kabuda, quien, como de costumbre, se acurrucó y sacó un reloj con muchas manecillas. Lupin, instintivamente, lo examinó y vio. Harry, William, Hermione, Cedric, Ginny, Luna. El reloj tenía 4 zonas. Seguro, peligro, peligro extremo y muerte. Lupin también vio a su perro de muestra allí, con su brillante punta obstinadamente apoyada en la zona de peligro. Pero bajo su atenta mirada, este perro de muestra se giró con tenacidad y resolución hacia el peligro extremo. Exclamación de apertura, exclamación de cierre, auge, los hechizos irrumpieron en la oscuridad desde todas direcciones. Lupin lanzó instintivamente un hechizo de armadura de hierro, pero al instante siguiente, miró con asombro las escamas azul claro que lo envolvían. Los hechizos destrozaron las ventanas del coche, impactando a William, quien se transformó en una serpiente cornuda, cuyas escamas azul claro temblaban sutilmente, dejando tras de sí solo un tenue humo blanco. Silbido, William abrió la boca de par en par, su cabeza azul cristalina se volvió ligeramente luminosa, formando una verdadera onda sonora que se propagó. Innumerables figuras negras cayeron de las copas de los árboles que rodeaban el denso bosque, amontonándose a su alrededor en un pequeño semicírculo. Rugido, el dragón de fuego, restaurado a su tamaño original, se elevó hacia el cielo, abandonando su comportamiento ridículo que solo se veía frente a William. Aleteando, ascendió al cielo, escupiendo llamas abrasadoras que incendiaron los árboles circundantes. Innumerables figuras parpadeantes iluminadas por las llamas, hechizos de diversos colores se elevaban hacia el cielo, cadenas de color gris plateado ataban las alas de Norbert, tirando del dragón de fuego hacia abajo. Silbido, en otra ronda de ataques de control de grupo, la figura de William salió disparada como un rayo, su gruesa cola de serpiente se movió ligeramente, pulverizando a una docena de enemigos en fragmentos. Ahuó la brillante luz de la luna, acompañada por los aullidos de los lobos, irrumpió. Sombras gris plateadas salieron disparadas de los restos del coche, garras afiladas como navajas brillando en la oscuridad, dejando un rastro de sangre cruel cada vez que aparecían. La limpieza se concluyó rápidamente, los supervivientes restantes miraban aterrorizados al hombre lobo que tenían delante, cuyas afiladas garras perforaban la piel de su cuello, mientras la sangre corría por su clavícula. El hombre sabía que estaba acabado. Mordido por un hombre lobo en forma licántropa, incluso si sobrevivía por poco, las sombras lo perseguirían de por vida. Además, sabía que su organización consideraba a los hombres lobo simplemente como juguetes para el entretenimiento. ¿Dónde estaba esa persona, ese hombre, al que se llevó su grupo? Lupin entrecerró los ojos, dejando ver un brillo peligroso en sus oscuros ojos amarillos. Creo que primero tienes que soltarle la boca, o no podrá hablar. Un poco sucio en las esquinas, William detuvo a Lupin, sintiendo que si llegaba más tarde, Lupin no resistiría la tentación de arrancarle la cabeza a mordiscos.
Ante semejante sed de sangre provocada por la poción de veneno del lobo, aún podrían surgir problemas. Al ver al hombre arrodillado en el suelo, que parecía haber perdido el alma, William tocó ligeramente la frente del hombre con su varita, haciendo aparecer una esfera de luz blanco lechosa. El cuerpo del hombre se tornó instantáneamente grisáceo y su vitalidad se desvaneció por completo. Lo encontré. Cerrando los ojos para sentir la esfera de luz en su mano, William asintió, levantó la mano para agarrar el brazo de Lupin. Quebrar, las dos figuras desaparecieron del lugar original, dejando tras de sí una escena de caos. Mi nombre es Sirius Black, y nunca pensé. Me bajé del autobús para ir al baño y me arrestaron. ¿En serio, orinar en Estados Unidos es un delito tan grave? Una hora antes, mientras observaba a los dos hombres de negro que aparecían a mi lado, por un momento Sirius se quedó un poco confundido, tan confundido que incluso olvidó sacudirse unas gotas. Oh, buenas noches, caballeros, ¿ustedes también están aquí para? Preguntó instintivamente, mientras su mano derecha ya se extendía hacia su bolsillo. Imperio. Una cálida corriente eléctrica recorrió su cerebro, y el intento de Sirius por resistirse se ralentizó y se volvió rígido al instante. Momentos después, bajó la mano que había alzado, y en el silencio que siguió, simplemente se subió los pantalones como si nada hubiera pasado. El hombre de negro que estaba de pie detrás y a la derecha de Sirius pareció exhalar un suspiro de alivio y agitó ligeramente su varita mágica. Así, Sirio comenzó a moverse, siguiendo a los dos hombres mientras caminaban hacia el otro lado del bosque. Pronto, apareció un claro en medio del bosque completamente oscuro, que parecía vacío hasta que se acercaron lo suficiente como para sentir que atravesaban una barrera. La técnica cegadora desapareció, revelando una hoguera brillantemente iluminada en el centro del claro. Sangre, gritos y un olor penetrante a descomposición en el aire. Caminando al frente entre los tres, Sirius pareció fruncir el ceño inconscientemente, aunque los dos que iban detrás de él aparentemente no pudieron ver su expresión, y Sirius no dio ninguna otra señal, continuando su camino hacia adelante. El campamento era mucho más grande de lo que parecía desde fuera, tal vez debido a la maravillosa naturaleza de la magia. Al entrar, se veían filas y filas de jaulas de hierro, con innumerables criaturas mágicas que Sirius ni siquiera podía nombrar, cuyos ojos cautelosos observaban a las tres figuras que se acercaban. Un hedor parecía asaltar la parte superior de la cabeza de Sirius. Siendo ya de por sí sensible a los olores, esta situación era mucho peor. ¿Dónde diablos está este lugar? Sirius pareció salir de su trance, arrugando la nariz, y sus pasos se detuvieron instintivamente. ¿Qué pasa? ¿Por qué se detuvo? Al notar el comportamiento inusual de Sirius, el hombre de negro que caminaba a su izquierda dio un paso al frente, girándose para mirarle la cara, pero lo encontró con la cabeza gacha, las manos apoyadas en los muslos y los ojos muy abiertos, pero sin ninguna expresión de ánimo. Por lo tanto, la segunda parte de la pregunta del hombre de túnica negra evidentemente iba dirigida a su compañero, quien había lanzado la maldición Imperio. Tal vez ha pasado demasiado tiempo, puedo volver a... Su compañero tampoco estaba seguro de que había salido mal, pero habiendo llegado a ese lugar, incluso si surgía algún problema, no sería grave. Esta persona era una de las tres a las que el líder había apuntado específicamente, y aunque inicialmente solo se encargaban del reconocimiento, inesperadamente lo encontraron solo. Oh. Un gran logro, sin duda. Así que, al igual que cuando se encontraron con un monje tan solitario en la montaña del viento negro, los dos decidieron sin dudarlo capturarlo y llevárselo. De ahí la escena en la que Sirius fue emboscado mientras usaba el baño. Y en ese momento, cuando la mirada de su compañero se volvió hacia él, el hombre de negro detrás de Sirius levantó su varita mágica, con la intención de lanzar otra maldición Imperio, cuando de repente, la supuesta figura sin espíritu hizo un movimiento repentino. Aprovechando la distracción momentánea mientras los dos conversaban, Sirius, sin dudarlo, golpeó con fuerza la nariz del hombre, salpicando sangre por el impacto e incluso despertando al guepardo en su jaula, que descansaba con la cabeza sobre las patas. Sorprendido por la sangre en su jaula, parpadeó.
Al liberarse a la fuerza de la maldición Imperio, Sirius sintió un dolor insoportable en la cabeza, pero para alguien que había pasado 10 años en Azkaban, tal dolor no era nada, así que ni siquiera emitió un gemido. Al ver al hombre de túnica negra retroceder, agarrándose la nariz, Sirius cambió rápidamente de objetivo, usando una patada de conejo para golpear directamente el estómago del hombre de túnica negra que estaba detrás. La varita mágica brillante en la mano del hombre se extinguió al instante. Aprovechando la oportunidad, Sirius no dudó y le propinó un puñetazo en la cara. Le habían confiscado la varita al ser capturado, así que antes de que el otro hombre pudiera recuperarse, tenía que recuperarla. Justo en ese momento, una terrible sensación invadió a Sirius, obligándolo a cambiar de postura instintivamente. El perro negro cayó al suelo, la luz eléctrica verde enfermiza casi rozó su frente, estrellándose contra la jaula lateral. Al ver la puerta de la jaula destrozada, el guepardo, que acababa de incorporarse, parpadeó incrédulo y luego miró a los humanos que no lo habían notado, con sus ojos color esmeralda centelleando. Avada Kedavra. Un rayo de un verde enfermizo, varias veces más denso que antes, impactó contra el suelo, levantando una nube de polvo. Comparado con cuando acababa de escapar de prisión, el ahora transformado Sirius ya no era la figura desnutrida y esquelética de antes. Un robusto perro negro saltó sobre la pila de jaulas, mirando el lugar donde la maldición acababa de caer, dándose cuenta por fin del terror que había sentido. Joder, eso me asustó muchísimo. ¿Quiénes demonios son estas personas? ¿Por qué usan maldiciones imperdonables desde el principio? ¿Acaso Estados Unidos se ha vuelto tan liberalmente libre ahora? ¿No hay un Auror que pueda encargarse de esto? Mientras estos pensamientos se desbocaban, la mirada de Sirius se dirigió a los dos que habían agarrado sus varitas mágicas, y de la pila de jaulas que se encontraba no muy lejos de ellos emergieron dos figuras más con túnicas negras idénticas, una de ellas blandiendo una varita que brillaba con relámpagos verdes, la misma fuente de las maldiciones asesinas de aquel momento. Evidentemente, el plan, algo rudimentario, de Sirius Black parecía tener posibilidades de éxito, pero la llegada inesperada de refuerzos lo desbarató. Así que ahora, 1 contra 4, y él no tiene una varita mágica, la ventaja está, del otro lado. Aunque le costaba admitirlo, Sirius Black estaba seguro de que si seguía resistiéndose, sin duda sería él quien moriría después. Se tocó el bolsillo vacío y suspiró para sus adentros. Si tan solo tuviera una varita mágica, se atrevería a desafiar a ese grupo, aunque no había practicado mucho la magia sin varita. Señor, tal vez haya algún malentendido entre nosotros. Quizás quiera bajar primero. Al ver a Sirius transformarse de nuevo en humano, las 4 figuras vestidas de negro se reunieron e intercambiaron unas palabras. Entonces, aquel que había lanzado 2 maldiciones asesinas se quitó la capucha y miró fijamente a Sirius, que estaba de pie sobre una pila de jaulas. ¿Un malentendido, eh? ¿De verdad es un malentendido? Bueno, puede que sí haya algún malentendido. Sirius estaba a punto de maldecir, pero de repente su mirada se detuvo ante un destello amarillo. Se quedó inmóvil, con una expresión de incredulidad en los ojos, y sus palabras se convirtieron en tácticas dilatorias. Mirando al hombre de rostro pálido que estaba abajo, frunció el ceño. ¿Quién eres? Estas palabras también servían para ganar tiempo. Por supuesto, Sirius reconoció la identidad de estas personas. Las mismas túnicas negras que había visto casi todas las noches durante el último medio mes. Tanto muertos como vivos. Según William, los cazadores furtivos, especializados en el contrabando y la venta, alcanzaron su apogeo en el siglo XVI, llegando incluso a convertirse en industrias mugles. Durante esas décadas, todo el océano Atlántico se llenó de sus perlas transportadas. Posteriormente, se promulgó la Ley Internacional de Confidencialidad y los ministerios de magia de varias naciones iniciaron redadas. Las acciones descaradas de estas personas pasaron de ser públicas a realizarse en la clandestinidad. Pero, ¿no es esta sombra un poco, demasiado arrogante? Al observar los montones de jaulas de hierro que formaban pequeñas montañas, Sirius sospechó, con razón, que tal vez todas las criaturas mágicas de la cuenca del Mississippi estaban confinadas allí.
Somos víctimas, ¿acaso han olvidado las atrocidades cometidas por sus limpiadores durante el último medio mes? ¿Ah? ¿En serio? ¿Hay algo más? La respuesta de Sirius pareció distraída, con la mirada fija en una sombra amarilla detrás de las 4 personas. Un par de afiladas garras suspendidas en el aire, aparentemente listas para atacar y expelliarnos. Sin importar si tenía varita o no, Sirius agitó directamente su mano derecha, y un delgado rayo de luz roja salió disparado de la punta de su dedo. Entonces, un grito resonó. Al ver cómo la luz roja se extinguía instantáneamente por su hechizo de armadura de hierro, la figura vestida de negro que encabezaba la escena giró la cabeza instintivamente, solo para descubrir que el hombre que estaba detrás de él había perdido la mitad de su cabeza. Acto seguido, el hombre vio un par de ojos verdes. Una sensación de desconcierto hizo que el hechizo que estaba a punto de lanzar se detuviera bruscamente. Al instante siguiente, un escozor intenso le recorrió la pantorrilla, y cuando salió del trance hipnótico del guepardo, instintivamente bajó la mirada, solo para ver un puño del tamaño de un saco de arena que se dirigía directamente hacia su rostro. Dejar estupefacto. Sirius, agarrando la varita, lanzó rápidamente un hechizo que dejó inconsciente a la figura vestida de negro que se encontraba al otro lado. El superviviente ni siquiera tuvo tiempo de gritar antes de que una afilada garra le cortara la garganta. El guepardo, que permanecía de pie, lamió la sangre de las puntas de sus patas y miró a Sirius, quien se encontraba en estado de alerta, con ojos verde esmeralda. Maullido. Sirius vaciló un instante y luego emitió un sonido que delató a sus ancestros. El guepardo permaneció en silencio por un momento, parecía algo mudo, pero aparentemente no tenía intención de atacar. Simplemente volvió a ponerse a 4 patas, se dio la vuelta y se alejó. Al ver cómo la sombra amarilla se desvanecía entre el polvo, Sirius finalmente suspiró aliviado. Esta vez había escapado por poco de muchos apuros gracias al guepardo. Si este último decidiera atacar, sería una ingratitud, un pensamiento que parecía poco probable dada la delgada figura del guepardo en comparación con la suya. Pero, ¿qué debería hacer ahora? Al ver los numerosos cadáveres tendidos en el suelo, Sirius no pudo evitar fruncir el ceño. Estaba atrapado allí, y Lupin podría venir a buscarlo después de tanto tiempo sin verlo regresar. Si Lupin caía en la misma trampa, ¿dónde diablos se había metido William? Un poco inquieto, se rascó la cabeza y estaba a punto de marcharse cuando se percató de que el guepardo que ya se había ido reaparecía ante él. Interrogación de cierre. Rugido. El gran gato amarillo gruñó con impaciencia. Interrogación de cierre. ¿Qué significa? Sirius parpadeó, mirando al gran felino que tenía delante, cuyos ojos verdes revelaban un desdén casi humano. De repente, vaciló y se señaló a sí mismo, preguntando: ¿Estás aquí por mí? ¿Quieres que te siga? Rugido. Esta vez Sirius sintió que entendía. El gato parecía estar diciendo que no era del todo estúpido. ¿Eh? ¿Desde cuándo un gato B tiene derecho a juzgarme? Sirius se remangó rápidamente, con aire poco convencido, y los siguió. Un hombre y un guepardo serpenteaban entre las montañas de jaulas de hierro por los estrechos senderos que se abrían paso entre ellos. Cada vez que se topaban con una bifurcación, el guepardo estiraba el cuello y olfateaba el aire durante un rato. Justo antes de que la paciencia de Sirius llegara a su límite, finalmente se oyeron voces de personas conversando no muy lejos de allí. ¿Dónde está el jefe? Salió, dijo que había encontrado las huellas de esos saqueadores y que estaba listo para actuar. ¿Estropajos? Sirius parpadeó instintivamente. La persona que acababa de hablar parecía referirse a ellos como un grupo de cazadores furtivos. Al combinar esa información con la realidad actual, Sirius comprendió rápidamente lo que estaba sucediendo. Claramente, los recientes ataques temerarios de William habían puesto en alerta a estos cazadores furtivos. Y esta noche, William mencionó de repente que pasaría la noche recluido, y estos cazadores furtivos aprovecharon ese momento. Tras medio mes de convivencia, la mentalidad de Sirius había pasado de la conmoción, la confusión y la duda iniciales a la insensibilidad.
Su proceso mental era casi idéntico al de Lupin el año anterior, y William, en cierto modo, se había convertido en sinónimo de invencible en su mente. Vamos, ¿alguna vez has visto a alguien irrumpir él solo en una reunión de magos negros y salir sin una sola gota de sangre encima? Al igual que Lupin, comparó mentalmente el poder de combate de William con el de Dumbledore y concluyó que no creía que el joven Dumbledore pudiera superarlo. Además, ¿acaso había oído hablar de que Dumbledore hubiera domado a un dragón de fuego como si fuera un perro? Incluso sentía que compartía un idioma común con aquel dragón de fuego llamado Norbert. Al ver a los dos hombres vestidos de negro fumando junto a un camión, los ojos de Sirius no pudieron evitar parpadear. Rugido, el gruñido grave del guepardo hizo que Sirius volviera a prestar atención, y frunció el ceño al ver los ojos verdes del primero. ¿Quieres hacer un movimiento? Rugido. Entonces, uno para cada uno, tú tomas el de la izquierda y yo el de la derecha. Rugido. El hombre y el gato parecieron intercambiar algunas palabras sin barreras, y luego avanzaron lentamente juntos, agazapados entre los arbustos. Observando las colillas parpadeantes de los cigarrillos de ambos hombres, Sirius alzó su varita. Petrificus totalus. La silueta del hombre se puso rígida al instante, desplomándose pesadamente al suelo. Mientras tanto, el guepardo actuó con mayor rapidez, pues este tipo de animal, al mantenerse erguido, podía perseguir una flecha a toda velocidad. Tras dejar en el suelo la mitad de la cabeza que sostenía en la boca, el guepardo gruñó de nuevo en voz baja, olfateando suavemente mientras se acercaba al compartimento del camión. ¿Hay algo que quieras ahí dentro? Sirius preguntó, mientras rebuscaba en los bolsillos de los dos magos en busca de llaves, frunciendo el ceño al no encontrar ninguna, y luego pensó, espera, ¿acaso no soy yo un mago? Tras un instante de silencio, Sirius se quedó de pie al fondo del compartimento, mirando el gran candado de la puerta. Alzó su varita y dijo, Alohomora. Hacer clic, el pesado cerrojo se abrió con un clic, y el gran felino rugió impacientemente, arañando la puerta. Con ese sonido, un Snallygaster con aspecto de pájaro, cubierto de plumas blancas fantasmales, abrió los ojos en la jaula más cercana, su rugido fue desenfrenado. Con su grito, el bullicio de las jaulas pareció detenerse por un instante, y luego, al instante, estalló un estruendo caótico. El ruido sobresaltó ligeramente a Sirius, haciéndole temblar la mano mientras abría la puerta, de la que salió un débil maullido. Rugido. El guepardo saltó al compartimento, arañando el borde de la jaula de hierro. El estruendo metálico en aquel ambiente caótico aún resultaba algo perturbador. Sirius ahora vio con claridad que las criaturas en la jaula eran dos leopardos americanos casi a escala reducida, probablemente crías del guepardo. Así que fue aquí para encontrar a sus hijos. Sirius suspiró, volviéndose para ver a un grupo de magos vestidos de negro aparecer en el horizonte. Desde el momento en que estalló el caos, supo que tenía pocas posibilidades de escapar. Esos magos cargaban desde todas direcciones, y transformarse en animago aún podría ser que lo atraparan. Después de todo, estas personas parecían profesionales a la hora de capturar criaturas mágicas. Si te dijera que este gato me obligó, ¿me creerías? Sirius apretó su varita, mirando a los magos que se reunían no muy lejos del camión. Un sudor frío le corría por la frente. Miró a Cheta, que se mantenía agachado en el compartimento, y luego murmuró una risita. Entonces, mi querido gato, ¿tienes algún plan? Rugido, Sirius sentía que podía estar alucinando porque veía una disculpa reflejada con tanta claridad en esos ojos verdes. La inteligencia de este gato es un poco excesiva, ¿no crees? Entonces, ¿crees que puedes escapar? Sirius suspiró, maldiciéndose en silencio antes de subirse al camión. Un golpe con su varita hizo que los candados de la jaula de hierro se abrieran como por arte de magia. Agarró a los dos gatitos y los arrojó sobre el lomo del gran felino. Rugido. En un instante, en cuanto haga un movimiento, debes escapar lo más rápido posible. Al ver al grupo esperando a que se reunieran sus aliados, aparentemente reacios a actuar precipitadamente y arriesgarse al fracaso, Sirius no pudo evitar soltar una risita.
No se había imaginado que su presencia justificara tanta cautela, hasta el punto de que estas personas no se atreverían a actuar imprudentemente. Lo que Sirius no sabía era que no les intimidaba en absoluto. Rugido. Ya lo he decidido, no hay necesidad de, mientras se desarrollaba una despedida trágica en el compartimento entre el hombre y el gato, un repentino y abrupto estruendo surgió no muy lejos de la multitud. En ese mismo instante, varias figuras con túnicas de mago azul oscuro formaron un cerco aún mayor. Entonces, una voz fuerte resonó. Somos el Departamento de Seguridad Mágica de los Estados Unidos, BRISC. Ahora, les ordeno que suelten sus varitas, con las manos sobre la cabeza. Estallido, al instante siguiente, fuegos artificiales dorados iluminaron el cielo, provocando el caos entre los cazadores furtivos, que fueron rápidamente sometidos por alguien que ordenaba. Los aurores solo trajeron a unas pocas personas, no pueden ser. Antes de que el hombre pudiera terminar de hablar, aparecieron más figuras de color azul oscuro. Claramente, las bengalas disparadas anteriormente por las varitas de los aurores eran una llamada a la concentración. Bien, ahora el número era par, y Sirius, que estaba a punto de plantar cara al camión, se metió inmediatamente con el furioso Cheta en el compartimento. Al ver el repentino giro de los acontecimientos afuera, Sirius decidió aprovechar la oportunidad para sacar provecho de la situación. Así pues, el humano y los tres gatos yacían sin ninguna gracia junto al borde del camión, observando el tenso enfrentamiento que se desarrollaba en el exterior. Estallido, de nuevo estallaron los fuegos artificiales, esta vez morados, y al encenderse, aparecieron siluetas negras a mayor distancia, formando un enorme círculo. Risas arrogantes resonaron a lo lejos. Hay un dicho oriental que dice: la mantis acecha a la cigarra, sin darse cuenta del oropéndola que la sigue y ojo, mira detrás de ti. Ahora, mira detrás de ti. Y William, recién llegado, apartó a Lupin y, al presenciar esta matriosca de escenarios de la mantis persigue a la cigarra, murmuró casualmente. ¿De dónde salió este grupo de personas? Lupin se agachó y preguntó con voz ronca, con el rostro cubierto de un pelaje de lobo grisáceo que comenzaba a desaparecer, y sus pupilas de color ámbar erguidas. Hizo una pausa, mirando a su alrededor a los magos que salían de diversos rincones y grietas, gritando como muñecas rusas. ¿Por qué no echan un vistazo detrás de ustedes? Al ver que la situación cambiaba, William parecía no tener intención de actuar directamente, y Lupin ya había girado su brazalete para salir de su estado de hombre lobo. Cuando terminó de pronunciar la frase completa, Lupin había vuelto al estado con el que todos estaban más familiarizados, aunque su tez parecía más pálida que antes. Es como un dispositivo de transformación de Ultraman. Convertirse en hombre lobo tiene un precio. Tras la transformación, hay casi 2 horas y media de debilidad y degradación sensorial. Pero eso no afecta en nada. Al fin y al cabo, en mi estado debilitado no puedo transformarme. Basta con girar el brazalete y transformarme de nuevo, y el efecto negativo se fija, sin acumulación de estados. Lupin volvió a su forma humana porque su estado de hombre lobo era demasiado intenso, y ahora quería hablar en voz baja con William, agazapado tras los arbustos, incluso tumbado en el suelo, algo indecoroso. Se siente como tumbarse en el suelo para eliminarlo. Tras transformarse de nuevo en humano, Lupin usó magia para crear un conjunto de ropa para sí mismo y entrecerró los ojos, mirando fijamente el camión que no estaba muy lejos durante un buen rato. Buena pregunta, yo tampoco lo sé. William sacó con naturalidad un segundo telescopio del bolsillo de Kabuda y se lo entregó a Lupin. Lupin parpadeó, luego levantó el telescopio para mirar a través de él y, gracias a la mejora del equipo, finalmente pudo ver con claridad las cabezas que se asomaban cautelosamente por la puerta del compartimento del camión. 3 amarillas, una negra, 2 de ellas con ojos de color verde brillante. Son guepardos. Lupin hizo una pausa, recuperando en su mente recuerdos de años pasados. Sí, me preguntaba cómo les había tomado medio mes desde California encontrar un par de serpientes cornudas.
Vaya, al principio pensé que los aurores estadounidenses eran demasiado formidables. William chasqueó los labios mientras escudriñaba la zona en la cima de la montaña Jaula de Hierro a través del telescopio. Ahora parece que los sobreestimé. Bueno, un campamento de cazadores furtivos es un escenario internacional donde parecen surgir monstruos de élite por todas partes, así que ¿cómo podrían tener miedo de unos cuantos aurores? Desde que puso un pie en el continente atlántico, William había arrasado con unos 20 campamentos de cazadores furtivos con estos dos novatos, algo totalmente distinto a la devastación de las tierras altas escocesas 100 años atrás. Muchos de estos campamentos son simplemente campamentos, sin ninguna criatura propia de Norteamérica, ni siquiera se han visto unos pocos perros. Pero hay muchísimos perros de caza transformados en animagos, un descubrimiento que hizo que el despistado Sirius dudara un poco de sí mismo durante un tiempo. Ahora todo parece correcto. Al parecer, estos cazadores furtivos no han ocultado sus garras, sino que han cambiado su modus operandi. Estas criaturas mágicas se reúnen junto a filas de camiones verdes y operaciones de transporte tipo cadena de montaje, guardias armados. Sinceramente, si no fuera porque todo el mundo sigue usando varitas mágicas, William podría haber pensado que se había metido en el plató de una película de espías. Esto es simplemente, demasiado estadounidense. No es de extrañar que sea un país con apenas 200 años. Hasta los magos son tan modernos, aunque quizás solo se trate de magos negros. Se dice que el Congreso Mágico y los muggles nativos de Estados Unidos tienen una relación pésima. Si bien no han aparecido aquí racistas extremistas como Voldemort, no está muy lejos de suceder. Por estas razones, los aurores estadounidenses no se diferencian en nada de los del Ministerio de Magia británico. Sin embargo, la atención de William no se centra en estos dos grupos antagónicos, ni tampoco en Sirius, quien aparentemente no corre peligro inmediato. Su mirada se posa en las pilas de jaulas de hierro apiladas como una montaña. Un gran botín al observar a las criaturas encerradas, William murmuró en voz baja. Casualmente, Newt no había respondido a su carta últimamente por razones privilegiadas. Ahora, jeje, ¿no cree que el tío Newt dejará ir a tantas pobres criaturas? Jeje, señor Scamander, usted no querría ver a estas adorables criaturas atropelladas por camiones muggles debido a su situación de indigencia, ¿verdad? Dímelo tú. ¿De dónde demonios ha salido este grupo? Audric Greaves casi rugió, gritándole a su lugarteniente levantando la mano para señalar a los magos oscuros a lo lejos. Apuñala. Al instante siguiente, un hechizo rojo pasó rozando el dedo del hombre. Sobresaltado, retiró rápidamente la mano, pero sus ojos grises seguían fijos con fiereza en su asistente. ¿Me lo preguntas a mí? ¿A quién diablos se lo pregunto? El gesto mental del ayudante casi llegó al cielo, pero en apariencia mantuvo una tristeza algo forzada. Yo tampoco lo sé. Inteligencia dijo que dejaron solo a unos pocos para vigilar el lugar con el fin de capturar a la misteriosa figura que estaba desmantelando los asentamientos de cazadores furtivos, y esta gente... ¿Cómo diablos se explica esto? El rostro de Audric se ensombreció aún más. Ya había intentado la aparición, pero, este grupo de magos negros estaba claramente preparado, claramente no tenía intención de dejarlos marchar. Este grupo de lunáticos parecía empeñado en mantener a los aurores de élite de Estados Unidos aquí. Te explico que eres demasiado ingenuo, contando dinero mientras te venden, no sería injusto que murieras. El ayudante del sheriff casi no pudo contenerse de burlarse. Por supuesto, sabía lo que Audric pensaba. Pero, por desgracia, el ayudante del sheriff comprendía bien que esa noche, entre esos aurores, a excepción del recién nombrado jefe de seguridad mágica del Congreso Mágico y sus familiares, el resto apenas había logrado escapar de la muerte una sola vez. Sí, apenas, como perder un brazo, perder una pierna o perder algunos dientes postizos, cosas así. Lamiéndose el diente de porcelana recién injertado, el ayudante suspiró. Jefe, tenemos que encontrar una manera de escapar, claro que sí. ¿Acaso necesito que me lo recuerdes? Audric se frotó la frente, intentando ordenar sus pensamientos caóticos.
Se quedó mirando la tierra fangosa bajo sus pies, momentáneamente atónito. ¿Cómo se ha podido llegar a esto? Como segundo hijo del clan Graves, Audric Graves se había incorporado sin problemas al Congreso Mágico tras graduarse en Ilvermorny. Luego, gracias a la influencia familiar y a algunos giros del destino, consiguió fácilmente el puesto de jefe de seguridad mágica, un cargo que prácticamente heredaría su familia a los 5 o 6 meses de su graduación. Los nuevos funcionarios tienen 3 problemas, pero los 2 primeros de Audric apenas se habían encendido cuando casi se apagaron, lo que provocó que su joven liderazgo fuera objeto de burlas en el departamento. Así, un fuego ardía en el corazón de Audric. De este modo, puso sus ojos en cosas que no debería haber puesto en ellas. La caza furtiva desenfrenada en Estados Unidos era aún más escandalosa en comparación con hace 100 años, cuando los cazadores furtivos escoceses acampaban cerca del bosque prohibido. Y a finales del siglo XX, es evidente que las fuerzas que respaldan semejante actividad descarada deben ser poderosas. Por supuesto, hace 100 años, aquellos que estuvieron a punto de acampar en el castillo de Hogwarts sí contaban con capital que los respaldaba. Desafortunadamente, se toparon con un loco que en aquel momento tenía una obsesión desmedida por coleccionar. Los cazadores furtivos recibieron bofetadas individualmente, la capital recibió 2. Ahora, por supuesto, quien lideraba el ataque contra los aurores era el líder de los cazadores furtivos, Fern Coy. Seguramente no esperaba que el demente que había hecho morir a innumerables de sus compañeros en acto de servicio 100 años atrás estuviera ahora a menos de 100 metros detrás de él, entre la hierba. Babeando al ver a las pequeñas criaturas en las jaulas, y no por hambre. Sigue apuntando con cuidado, además de no dejar escapar al joven Graves, no mates a demasiados de los demás. Las órdenes de Fern se extendieron rápidamente entre los cazadores furtivos, y así, los encantamientos celestes, originalmente desorganizados y caóticos, se volvieron mucho más coordinados. Al ver que los aurores eran atacados por 2 a la vez y reprimidos progresivamente, Fern asintió con orgullo. Aunque sus hombres eran un grupo heterogéneo, Fern aún se consideraba idealista, por lo que verlos entrenados eficazmente para enfrentarse a los aurores, a pesar de la ventaja numérica, le complació, ya que los aurores del Congreso no eran muchos, ¿verdad? En general, Fern estaba satisfecho con los resultados de su entrenamiento y se sentía bastante bien. Ahora, solo queda deshacerse al azar de 1/3 de ellos y luego capturar al joven Graves. Es un borrego que puede valer un buen precio. Evidentemente, la información privilegiada del lugarteniente de Graves no era precisa, y pronto podría pagar las consecuencias de su actual complacencia. Al ver su brazo completamente inerte por una maldición, el ayudante del sheriff, que ya había comenzado a escabullirse de Audric Graves, tembló con los ojos en blanco por la conmoción. Aún sin sentir dolor, aunque seguía gritando miserablemente, atrayendo la atención de Audric, este no se acercó porque, a pesar de su falta de experiencia, como estudiante destacado de Ilvermorny, vio bastante en menos de 10 breves minutos. Por ejemplo, como los encantos de los cazadores furtivos casi siempre lo evitaban. Su origen era su protección. Al ser el segundo joven amo de la familia Graves, Audric era muy consciente de que todo lo que tenía provenía de su familia, por lo que nunca albergó ideas de pureza inmaculada. De hecho, si no hubiera sido por su rápida actuación, casi una operación relámpago, alguien le habría informado al día siguiente de que no debía tocar a esos cazadores furtivos. Ahora bien, a pesar de su mediocre fuerza personal, los instintos políticos de Audric eran lo suficientemente agudos como para percibir que algo andaba mal. Ante esta situación, Audric decidió con determinación reunir a sus confidentes a su alrededor. Sin duda, esta era una oportunidad para sobrevivir. Audric apenas pensaba esto cuando, de repente, una serie de ruidos caóticos interrumpieron los movimientos de todos, y entonces todos giraron la cabeza al unísono para mirar hacia un lugar cercano. Boom boom boom, un trueno profundo retumbó, una figura amarilla brillante apareció entre las nubes oscuras, y debajo de ella se alzaba una marea bestial embravecida. Final del capítulo.